Buenos días, hermanos, les saludo con la paz del Señor y continuamos con este estudio, con esta serie de la soberanía de Dios. Ya es el tema número 7, que rápido pasa el tiempo, hermanos. Pero también saludamos a nuestros amigos y hermanos que nos escuchan por este medio de comunicación. Hoy día vamos a estudiar, gloria a Dios, y la enseñanza de hoy es su soberanía o la soberanía de Dios en la oración. Amén, gloria a Dios. Para eso vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Te alabamos, Señor. Gloria a Dios. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. ¿Lo tenemos, hermanos? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Que el Santo Espíritu de Dios nos guíe a toda verdad, porque solamente Él está capacitado para hacerlo. Así dice el Señor. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Vamos a orar. Amado y bendito Padre Celestial, en el santo nombre de Jesús subimos a tu presencia y te damos gracias, Señor, por este privilegio que tú nos das, Señor, de predicar tu palabra, Señor. Gloria a Dios, y solamente es por tu misericordia y gracia que yo estoy aquí, Señor. Que tu Santo Espíritu nos guíe, nos dirija a toda verdad y nos dé la interpretación correcta, certera de tu palabra, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Porque yo me puedo equivocar, Señor. Así que, Señor, necesito tu ayuda, Espíritu Santo. Gloria a Dios, guarda mi corazón, Señor. Jamás predique, Señor, por dinero, por sacar provecho, por sacar beneficio, por manipular a tus ovejas, jamás. Jamás predique lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo creo, eso está por demás, Señor. Jamás predique con odio, con rencor, atacando a alguien por contienda, jamás. Sino que cuando predique, Señor, lo único que hay en mi corazón es que las personas que tengan la oportunidad de esto, Señor, este mensaje tuyo, es que te conozcan, te entiendan, Señor, y te sigan, Señor Jesús. Hasta ahí llego yo, Señor. Respáldame siempre, Espíritu Santo, porque solo tú puedes convencer de pecado, de justicia y de juicio a los hombres, Señor. También te pido que nos guardes de espíritus engañadores, doctrinas de demonios. El Señor Jesús los reprenda. Oh, aleluya. Y siempre que tu nombre sea exaltado, Señor Jesús, para que el Padre sea glorificado, porque así tiene que ser, Señor. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el santo nombre de Jesús, tu amado Hijo Padre. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Dando gloria a nuestro Señor Jesucristo, vamos a sentarnos, hermanos. Bendiciendo el nombre de Jesús, vamos a sentarnos. Amén. Entramos en materia, hermanos. Por favor, que nadie se distraiga. Hermanos, las circunstancias que nos rodean a los cristianos, como por ejemplo la escasez, la abundancia, puede ser otro tiempo, puede haber un tiempo de salud, otro tiempo de enfermedad, a veces hay tiempos de bonanza, otros tiempos de tempestad, a veces hay hambre por la estrechez, gloria a Dios, por la crisis, a veces no, a veces hay peligros, a veces hay seguridad, a veces hay quebrantamiento. Entonces hay situaciones de dolor, pero también hay tiempos felices, gloria a Dios. Hay tiempos donde nos reímos, nos alegramos, pero también hay tiempos de tristeza. Y pudiéramos, hermanos, poner un sinfín de ejemplos. Pero todo esto, escúchame bien, todo esto, todo, y aún mucho más, está bajo el control de Dios, bajo la soberanía de Dios. Hermano, Dios tiene planes soberanos para formarnos a la imagen de su Hijo. Él tiene propósitos bien definidos, y Él usará cualquier circunstancia para cumplir sus propósitos que Él tiene para nosotros. El problema radica en que no conocemos, no entendemos la soberanía de Dios. O cuando escuchamos sobre la soberanía de Dios, no queremos aceptar que Dios es el soberano. Amén. Aleluya. Entonces, gloria a Dios, aleluya, nos metemos en problemas. Hubo una mujer en el Antiguo Testamento que se llamaba Ana. Esta mujer era estéril y ella anhelaba tener un bebé, ¿se acuerdan? Gloria a Dios. Y ese es un deseo normal en las mujeres, ¿sí o no? Entonces ella le hizo una petición a Dios, que le concediera un bebé. Gloria a Dios. Pero antes de que ella hiciera esta petición,
hermanos, ella hizo una confesión de la soberanía de Dios. Primera de Samuel, gloria a Dios. Primera de Samuel, capítulo 2, versículos 6 y 7. ¿Lo tenemos, hermanos? Primera de Samuel, capítulo 2, versículos 6 y 7. Te alabamos, Señor. Así dice el Señor. Primera de Samuel, capítulo 2, versículos 6 y 7. Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir, o sea, resucitar. Jehová empobrece y Él enriquece. Abate y enaltece. Hermano, esta mujer tenía un conocimiento de la soberanía de Dios que ustedes y yo necesitamos tener. Pregunta: ¿podrá mi oración cambiar los propósitos de Dios para mi formación, para mi madurez y para mi crecimiento? ¿Ah? Antes de responderles, déjenme decirles algo. Una cosa son los propósitos de Dios y otra cosa son las circunstancias que rodean nuestra vida. Primero, los propósitos de Dios son los que Dios ha establecido hacer con nosotros. Y Él sabe cómo va a hacerlo. Él tiene metas para nosotros. Los que son papás aquí, ¿tienen metas para sus hijos? Sí, ¿no? Gloria a Dios. Y como Él también es nuestro Padre, tiene metas que Él quiere que nosotros las alcancemos. Ahora, las circunstancias es lo que nos rodea. Y a veces usa todas estas circunstancias, ¿para qué? Para cumplir los propósitos Dios en nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Te alabamos, Señor. A veces esas circunstancias nos van a hacer llorar, a veces vamos a estar bien contentos, a veces va a haber abundancia, a veces va a haber escasez. Entonces hay una gran diferencia entre lo que son los propósitos de Dios y las circunstancias, para que me entiendas. Un padre puede tener el propósito de que su hijo sea médico, ¿sí o no? Pero, gloria a Dios, a través de ese propósito, el muchacho cuando esté en la facultad, va a haber diferentes circunstancias. ¿Lo estás entendiendo o no? El papá quiere que el hijo sea médico, pero eso va a tener que ser un proceso, porque en ese proceso de estudiar va a haber trasnoches, tal vez se va a aplazar, va a estar preocupado, va a llorar. Gloria a Dios, aleluya. Hay muchos hasta que se enferman porque 2, 3 días por estudiar no duermen. ¿Lo estás entendiendo? Entonces ya Dios tiene un propósito, Él lo puede ver porque Él es omnisciente, Él sabe cuál va a ser nuestro fin. Pero ese propósito a veces, mejor dicho, pero las circunstancias que nos rodean alrededor, hermanos, eso Dios va a usar para formarnos, para cumplir esos propósitos. Porque a través de esas circunstancias que pasan en la universidad, gloria a Dios, en las pasantías, los futuros médicos, ahí son formados para ser médicos, ¿verdad que sí? Gloria a Dios. Ahí el médico se acostumbra a no dormir. Gloria a Dios. A despertar cualquier momento. Pero ¿cómo se le formó eso? A través de ese proceso. ¿Lo están entendiendo o no? Gloria a Dios. Entonces hay una gran diferencia entre lo que son los propósitos de Dios y las circunstancias que nos rodean, que rodean nuestra vida, para que se cumplan los propósitos de Dios. Entonces aquí viene una pregunta: ¿podrá mi oración cambiar los propósitos de Dios para mi formación, madurez y crecimiento? ¿Ah? Gloria a Dios. Sin pasar ese proceso universitario, ¿podrás llegar a alguien a ser médico? ¿Ah? ¿Ah? ¿Alguien? Nadie, ¿verdad que no? Solamente porque ya el papá lo deseó. Entonces, para que el papá alcance esa meta de que su hijo sea médico, tiene que pasar por ese proceso. ¿Lo estás entendiendo o no? A estudiar, tiene que acostumbrarse a leer. Hermano, es lo mismo. Para que Dios cumpla los propósitos en nuestra vida, tenemos que atravesar sí o sí por esas circunstancias. ¿Lo estás entendiendo?
Porque no va a ser solamente por el deseo. El Padre quiere lo mejor para nosotros, pero eso no va a ser suficiente porque tenemos que ser procesados, tenemos que ser formados. ¿Lo estás entendiendo? Lo mismo que un padre natural, si su hijo quiere que alcance una meta o una carrera, tiene que ser procesado, tiene que ser formado. Por eso a veces inclusive dicen, ¿no? Te vas a ir a formar en la universidad. Gloria a Dios. Entonces eso no va a cambiar los propósitos que Dios tiene en nuestra vida. Sin embargo, sus propósitos seguirán adelante, a pesar de las circunstancias. Porque el Señor, hermano, puede usar cualquier circunstancia, cualquier cosa para formarnos. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo para que me entiendas. Ahora bíblico. Dios había designado desde antes de la fundación del mundo que Cristo Jesús fuera sacrificado en la cruz. ¿Estamos? ¿Para qué? Para perdón de nuestros pecados. Y para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano, ese era un propósito de Dios, un propósito eterno de Dios. Gloria a Dios. O sea, un propósito que Él diseñó para la salvación de todos los seres humanos, porque Él conoce todas las cosas. ¿Recuerdan cuando Jesús estaba en el huerto del Getsemaní orando? ¿Se acuerdan? Estaba en una agonía terrible. Entonces, hay un momento en el cual Jesús ora y dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, gloria a Dios, la voluntad del Cristo humano, del Jesús humano, porque Él era como tú y yo, cuando estaba aquí en la tierra no usó su divinidad, su poder. Entonces, Él tenía que alinearse, hermanos, con los propósitos de Dios, humanamente. Gloria a Dios. ¿Lo estás entendiendo o no? Porque si hablamos humanamente, ¿a quién le gusta sufrir? ¿Ah? A nadie. Pero Jesús en ese momento Él estaba sufriendo. Pero como Él conocía la voluntad de su Padre, se sometió a la voluntad del Padre. Ahora, aunque Cristo hubiera orado y hubiera dicho: Padre, ¿no hay un plan B? O algo así, el Padre le hubiera respondido: no. ¿Lo están entendiendo o no? Entonces había ahí un propósito muy definido de parte de Dios. Por eso, hermanos, aunque oremos, Dios no puede cambiar los propósitos. Gloria a Dios. No, porque Él tiene propósitos definidos para cada uno de nosotros. Ahora, alguna de las circunstancias es así. Gloria a Dios. Eso sí, algunas cosas. Y te lo voy a mostrar a través de la Biblia. Volvamos a Ana, la que reconoció la soberanía de Dios en 1 Samuel capítulo 1. Ahora yo te voy a resumir porque no lo vamos a leer todo. Ella entra al templo a orar y estaba ahí el sacerdote, y ese sacerdote era un ministro desobediente. Estaba desconectado de la comunión con Dios. Y mira a Ana y dice: esta está borracha. Ana le dice: no estoy borracha. Lo que pasa es que estoy derramando mi corazón delante de Dios. Es que quiero un hijo y vengo a su casa a pedirle un hijo. Mira lo que dice, capítulo 1 de 1 Samuel, versículo 17. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Te otorga la petición que le has hecho. Porque todos los cristianos deseamos lo mejor para todos nosotros, ¿sí o no? Gloria a Dios. Versículo 18. Y ella dijo: haya tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aquí llegar es que tuvo relaciones sexuales. Elcana era el marido de Ana, y dice que ahí se acordó Jehová de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo, y le puso
por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Ahora, ¿cuánto tiempo pasó para que Ana recibiera el milagro? ¿Cuánto tiempo tenía ella orando por ese milagro? No dice la Biblia, pero se entiende que fue bastante tiempo, en lo cual ella anhelaba, oraba, miraba a otros niños, su corazón latía: yo quiero un niño, yo quiero un niño. Entonces va con Dios y le hace la petición, y Dios, gloria a Dios, tiene a bien darle a Ana un hijo, y le dio a Samuel, y fue uno de los profetas del Antiguo Testamento tremendos, hermanos. Gloria a Dios. Ahora, ¿por qué nació Samuel? ¿Ah? Porque era la voluntad de Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Por qué naciste tú? ¿Ah? Porque era la voluntad de Dios. Aunque algunos se quejan, ¿no? Yo no debía nacer, yo debía morir. Hermanos, hay mujeres que se pasan orando 20 años orando por un hijo y no les llega el hijo. ¿Por qué? Porque Dios no quiso. Ahora, hay muchas mujeres que tienen fe y oran. Gloria a Dios, gloria a Dios, santo. Pero ¿por qué Dios no les responde? ¿Ah? ¿Ah? Si tenían fe. ¿Saben qué? Es que Dios es soberano aún en la oración. ¿Lo estás entendiendo o no? Él es soberano aún en la oración. Ahorita vas a entender con mayor claridad. Volvamos a 1 de Juan 5:14. Gloria a Dios. Hay circunstancias que Dios sí puede mover, hermanos, pero que estén en su voluntad. No se distraigan, hermanos, tomen el control de los niños, porque si no, no vas a entender. Vamos a estudiarlo para que se nos aclare un poco más esto. Quiero hacer una aclaración. Esta enseñanza no es de la oración, por favor, no. Esta enseñanza es de la soberanía de Dios que tiene en la oración, que es muy diferente. O sea, que Él siga respondiendo cuando Él quiere, como Él quiere, a la hora que Él quiere y de la manera que Él quiere. ¿Sí o no? 1 de Juan capítulo 5 versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. La primera frase, gloria a Dios, gloria a Dios, esta es la confianza que tenemos en Él. Y aquí la palabra clave es confianza, y viene del griego pasesia, con doble R, pasesia, y significa seguridad. Y habla de la seguridad que tenemos de entrar a la presencia del Señor, porque a través de la sangre de Cristo tenemos esa libertad para entrar al lugar santísimo. ¿Se acuerdan de ese estudio, no? Donde está la misma presencia de Dios. Entonces hay una seguridad para entrar por la confianza que tenemos en Él, o sea, por la fe. Pero esta confianza tiene una connotación, o también significa entro con seguridad delante de Él, para pedir abiertamente, con toda confianza, con una libertad impresionante, lo que yo quiera pedirle a Dios. Ahora tomamos la segunda frase, que si pedimos alguna cosa, y aquí pedimos es a través de la oración, les rogamos, clamamos a Dios por alguna cosa. Y esta frase incluye todo, o sea, puede ser las cosas de la vida, puede ser las cosas familiares, de los amigos, sobre todo lo que nosotros deseamos. Gloria a Dios, ¿lo estás entendiendo? Entonces nosotros tenemos libertad para pedir cualquier cosa. Señor, mi hijo que sea artista de Hollywood. Esa puede ser la oración de alguien. Otro puede orar, Señor, mi hijo que sea un tremendo misionero. Tienes libertad de pedir lo que tú quieras. Pero luego viene otra frase muy importante que es clave en este versículo. Conforme a su voluntad. Y aquí hay dos palabras muy importantes.
que es conforme, que en el griego significa lo que va de acuerdo a. Y la segunda palabra es voluntad. Y esta palabra viene del griego selema, que significa determinación. Es decir, si nosotros pedimos cualquier cosa conforme a lo que va de acuerdo a la determinación que Dios ya ha hecho respecto a nuestra vida, a nuestro futuro, a nuestra familia, lo que sea, cualquier cosa, eso significa. Esta palabra voluntad, que se traduce por determinación, también se traduce como propósito. Entonces, si nosotros pedimos cualquier cosa según sus propósitos, Él nos oye. O sea, tú puedes pedirle lo que sea. Gloria a Dios. Pero, y Él te oye, pero Él te va a responder si es de acuerdo a su voluntad. A ver, para que me entiendas. Pregunta, ¿cuántos son padres aquí? ¿Ustedes les dan todo lo que sus hijos les piden? ¿Ah? Ejemplo. Papi, mami, quiero que me den por favor unos $400, porque yo quiero comprar pasajes para irme a un hotel resort 5 estrellas en Los Yungas, porque quiero invitar a una amiga que tengo. Y el papá, oye, ¿pero tus clases? Pues me falta una semana. Oye, pero recién tienes 15 años. Sí, pero tú eres mi papá y eres bueno y me amas. Además yo soy tu hijo. Pregunta, papás, ¿les darían el dinero? Pues qué malos son. ¿Ustedes no son amor? ¿No aman a sus hijos? ¿Ah? Gloria a Dios. Ahora los padres que le dan todo a sus hijos los dañan, ¿sí o no? Gloria a Dios. Y cuando ya la muchacha es jovencita hace lo que se le dé su gana. Entonces esta analogía cabe perfectamente en lo que yo estoy diciendo. ¿Lo están entendiendo o no? Dios sabe mejor que nadie qué nos conviene y qué no nos conviene. Por eso es que no todas nuestras oraciones son respondidas. ¿Lo estás entendiendo o no? Esa es la razón. Por eso dice, si pedimos alguna cosa conforme a sus propósitos, conforme a su voluntad, Él nos oye. Y nos oye como ustedes oyen a sus hijos. Pero el hecho de que Dios no nos responda en ocasiones no quiere decir que no nos oyó. Como cuando usted oye a su hijo y le pide algo que no le conviene y se queda ahí mirando. Una vez yo vi que mi sobrino, cuando era pequeñito, le dijo a su mamá, y él tenía 7 años, 8 años, mami, quiero manejar el auto. Y su mamá se quedó mirándole. O sea, ¿entiendes? Sabe que, gloria a Dios, no le podía dar, pero eso no significa que no le oyó. ¿Están entendiendo o no? Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Hermanos, este versículo debe interpretarse, a la luz del versículo 14. Si lo aislamos, damos una mala interpretación de la Biblia. ¿Lo están entendiendo o no? O sea, tenemos las peticiones que le hayamos hecho si están en su voluntad, en sus propósitos. Y ahí es donde muchos cristianos, al no conocer la soberanía de Dios, se frustran. En una ocasión Jesús les dijo a sus discípulos, es necesario que el Hijo de Dios padezca. Y saben toda la historia. Y ahí salta Pedro y le dijo, maestro, en ninguna manera te acontezca nada de esto. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque no pones tu mirada en las cosas que Dios ha determinado, no conoces. Porque si Jesús le hubiera hecho caso a Pedro, seguiríamos nosotros en nuestros pecados, ¿sí o no? Entonces no le concedió esa petición a Pedro.
Pero Pedro era un buen cristiano, amaba a Jesús, gloria a Dios. En ninguna manera te contesta lo que dices, Jesús, maestro. Pero era la voluntad de Dios. Estaba designado, señalado de esa manera. ¿Eso podía cambiar por una oración? Ya vimos que no. Entonces, cualquier cosa que pidamos debe estar en su voluntad. Y tal vez alguien dice, pastor, la Biblia dice que para el que cree todo le es posible. Sí, todo. Pero ese todo está sujeto, así es, su voluntad. ¿No es cierto? Y tal vez otro dice, pero Jesús dijo, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Otra vez, ese todo lo que quieras y os será hecho se limita, así es, su voluntad. Ejemplo, la madre de 2 de los discípulos de Jesús seguramente escuchó esta enseñanza y dijo, todo lo que pidamos, porque para el que cree todo es posible. Y se acerca a Jesús y le dice, Señor, quiero hacerte una petición. Te quiero pedir que en tu reino mis 2 hijos se sienten, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Yo me imagino a Jesús mirándola. Ay, mujer, no sabes lo que pides. ¿Qué le dijo? No sabes lo que pides. Y a veces esa es la respuesta del Señor. No sabes lo que pides. ¿Por qué? Gloria a Dios. Pero Señor, tu palabra dice que para el que cree todo es posible. Yo creo que tú eres poderoso para que Maluma sea mi esposo. Añado, Señor, que se convierta. ¿Te imaginas Dios contestando esa oración? ¿Ah? ¿Qué clase de Dios tendríamos? Lo que pasa es que no sabemos lo que pedimos. Gloria a Dios. ¿Sí o no? Pero a mí Dios me reveló. Es que estás comiendo tu silpancho muy tarde, hermano. Y vas a tener más revelaciones y gases. Hermanos, hay cosas en la Biblia que son implícitas en lo que ya es su voluntad de Dios. Ejemplo, alguien está orando, porque yo escucho este tipo de oraciones y dice, Padre, muéstrame si es tu voluntad que yo perdone a mi hermano, porque me ha ofendido. Y yo me imagino ahí el Señor, muchos de ustedes ahí con su mano directa para darse un cocacho, hermanos. ¿Qué? Ay, muéstrame, Señor, si es tu voluntad. Pregunta, ¿será su voluntad? Hay cosas que ya vienen en el paquete. Imagínate otro ejemplo. Imagínate un marido, muéstrame si yo debo seguir con mi esposa. Y Dios te va a decir, no, búscate otra. ¿Qué otra? Varias. Además tú tienes fe. Y yo dije que al que cree todo le es posible. Y el otro, ¡yupi! Hasta suena diabólico, ¿sí o no? Por eso nosotros tenemos que aprender que la soberanía de Dios está sobre lo que oramos. Y que Él no está forzado a responder nuestras oraciones, nuestros deseos, nada más porque sí. Pero si estos van de acuerdo a su voluntad, Él responde. Martín Lutero dijo, la oración no es para cambiar los planes de Dios, sino para confiar y descansar en su soberana voluntad. Sabio el hermano Lutero, hermanos. Hermano, si Dios sabe todo lo que va a suceder, entonces ¿para qué orar? Se los voy a contestar con un ejemplo. ¿Cuántas mujeres casadas hay aquí? A ver, levanten sus manos o digan amén. ¿Les gusta que sus esposos les digan que las aman? ¿Sí o no? Gloria a Dios. Entonces, gloria a Dios, aleluya. Yo les pregunto a los maridos, ¿ustedes aman a sus esposas? Yo sí amo a mi esposa. Ahora, ¿cuándo fue la última vez que le dijiste que la amabas? ¿Ah? ¿Pero para qué se lo dices si ella ya sabe? ¿Ah? ¿Entendieron o no? Porque a la mujer le gusta
y quiere y necesita que el esposo le diga que la ama. ¿Entendieron la analogía? Aleluya. Y esta es la respuesta. Si Dios ya sabe todo, ¿por qué quiere que oremos? Él quiere que nosotros vayamos en oración a Él para demostrar y reconocer nuestra dependencia de Dios. Él quiere que le digamos: Señor, no tengo a nadie más. Porque eso es reconocer que Él es Dios. Señor, haz las cosas como tú quieras. Eso es reconocer que Él es soberano. Y eso es adoración a Dios. Entonces, ¿para qué orar? Para crecer en la gracia y en el conocimiento de su voluntad. ¿Cómo yo voy a conocer su voluntad si yo no hablo con Él? Y gloria a Dios, y no me comunico, no oro, tampoco leo su palabra. ¿Cómo voy a saber cuál es su voluntad? ¿Cómo? ¿Lo estás entendiendo? En Romanos 12:1, no lo busquen, dice que nos renovemos nuestra mente, nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero ¿cómo vamos a alinearnos a la voluntad de Dios? ¿Cómo vamos a alinear nuestros pensamientos a la voluntad de Dios? Si creemos que nuestros deseos, pensamientos y propósitos son mejores que los de Él. Jamás nos alinearemos. Pedro dijo: ¿a quién iremos, Jesús? Cuando les dijo: ¿ustedes también se van? ¿A quién vamos a ir, maestro? Gloria a Dios. ¿De dónde viene nuestro socorro? ¿De dónde viene nuestro pronto auxilio? ¿De quién tenemos que aprender? También Dios quiere que oremos para ejercitar nuestra fe, nuestra confianza y nuestra obediencia. Pablo les dijo a los tesalonicenses: orad sin cesar. Pero esto, más que un acto de 24 horas, y que tienes que orar 2 horas y 3 horas, hermano, no se refiere a eso. Gloria a Dios. Hermano, orar sin cesar es que tú estés orando, poniendo tu confianza en todo momento en Él. ¿Lo estás entendiendo o no? Y estás yendo, gloria a Dios, a la oficina: Señor, ayúdame, Señor. Gloria a Dios, te está pasando algo, Señor, ten piedad de mí, guíame. Cuando no sabes qué hacer: Señor, muéstrame por dónde debo ir. Tienes que ser sumiso. Cuando Él te dice calla, te callas. Cuando Él te dice ve, vas. ¿Lo estás entendiendo? Cuando Él te dice habla, hablas. Es decir, un caminar humilde delante de Dios, dócil a su voz. Gloria a Dios. Esa es una actitud de oración sincera y sin cesar, hermanos. Entonces va mucho más allá. No solo orar y no obedecer. Porque yo conozco muchos que oran 3, 4, 5, pero nunca obedecen, hermanos. ¿De qué sirve eso? Nosotros oramos, hermanos, no para torcerle el brazo a Dios. Y ahí está el cristiano. Pero porque quiere algo, lo que sea. Señor, voy a ayunar y no voy a comer nada hasta que me concedas lo que quiero. Ten cuidado, hermano, porque te puedes morir de anoréxico. ¿Sí? ¿Tú crees que vas a chantajear a Dios o lo vas a manipular? No voy a comer, así como esos muchachitos malcriados. No, hermanos, la oración, el ayuno no es para torcerle el brazo a Dios. No, la oración, el ayuno es para alinearnos nosotros con Dios y con su voluntad. Una vez llegó un profeta, Ágabo. Estaba Pablo ahí, había una reunión, y toma el cinto de Pablo y dice: el dueño de este cinto, y profetiza. Lo van a perseguir, lo van a apedrear, etcétera, etcétera. Y todos sabían que ese cinto era de Pablo. Y cuando termina de profetizar, Pablo se levanta y dice: cancelo tus palabras, Ágabo. ¿Así dice? Te reprendo, profeta de maldición. ¿Así dice? No, no dijo eso. Dios le estaba advirtiendo lo que iba a venir. Entonces dice que los discípulos lo abrazaron y lloraron en su hombro. Entonces Él les dice: ¿qué están rompiéndome el corazón? Tranquilos, yo estoy dispuesto a morir por Cristo. Así que no me estén molestando.
Que eso es lo que hacen los cristianos de hoy. Apenas viene la prueba y están atando al diablo. Y quién sabe cuánta cosa. Pero átenlo bien, hermanos, porque parece como que el nudo no funciona. Pero el Pablo estaba dispuesto a poner su vida. Qué diferente a los cristianos de hoy, los de antes, ¿sí o no? Nosotros oramos, entiéndalo bien, nosotros oramos para conocer la voluntad de Dios y aceptarla. A veces Dios calla. ¿Qué vas a hacer? Espera en Él, cállate, hermano, no estés blasfemando. Y cuando os responde, dale gracias. Y cuando no responde, dale gracias. Allá en Filipenses, capítulo 4, versículo 6, te alabamos, Señor. Mira lo que dice el Señor. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Pero serán contestadas si son conforme a su voluntad. Algunos pastores enseñan erróneamente cuando dicen: hermanos, cuando tú oras, Señor, sáname, si es tu voluntad. No digas así, porque ustedes están anulando la fe. No digas si es tu voluntad, porque sí es su voluntad y usted será sano. Y todos, ¡ah! Y luego llevan unos billetes al altar, hermanos. Hermanos, si fuera así como dicen ellos, ¿por qué a Pablo le dejó con el aguijón? ¿Por qué? ¿O le faltaba fe a Pablo? ¿Ah? ¡Ah, ya sé! No le dio su ofrenda al pastor. No pactó, por eso no se sanó. ¿Ah? No, hermanos, lo que pasa es que no nos enseñaron bien, hermanos. Gloria a Dios. No nos enseñaron que Dios está aún sobre lo que nosotros queramos o anhelemos o pidamos. Y como Él es un buen padre, Él sabrá si nos contesta o no. Él sabrá cómo contestar. Él tiene sus maneras de contestar. Hay una historia que sucedió allá en la Segunda Guerra Mundial. Aleluya. Fue allá en Europa cuando los norteamericanos fueron contra los nazis. Y había unos cristianos franceses, civiles. Y ellos se escondían cuando venían los bombarderos. Y ellos tenían como un búnker bajo la tierra. Búnker es donde se meten debajo de la tierra para protegerse, para los que no saben. Y allí se protegían. Entonces escuchaban la sirena, corrían y se metían. Pero comenzó a escasear el agua y los alimentos. Y ellos estaban muriendo de sed y dijeron: vamos a orar a Dios para que haga un milagro. Entonces comenzaron a orar: Señor, necesitamos agua, haz un milagro. Tú mandaste a los cuervos que ayudaran a Elías. Tú hiciste brotar agua de la peña, Señor, queremos agua. Si no vamos a morir, Señor, haz un milagro. Y dice, mientras estaban orando, en eso suena la sirena, porque venían los bombarderos, los nazis, y a correr se ha dicho. Y fueron como 2 horas de bombardeo. Y cuando pasa todo eso, ellos dicen: ¿cómo estará todo allá afuera? Y salieron de donde estaban escondidos. Y el primero que salió comienza a gritar: milagro, milagro. Dios contestó la oración. Y todos, ¿qué? Había un borbotón de agua que se levantaba a 5 metros, porque una bomba había caído ahí. Y Dios les contesta la oración. Un poco violento, pero les contesta la oración como Él quiso. Usó las circunstancias que Él quiso. Entonces nosotros oramos para conocer la voluntad de Dios y aceptamos como Él quiere responder, o se abstenga de hacerlo. Entonces nuestra creencia en cuanto a la oración tiene que estar expuesta a la luz de las Escrituras, y para que esté claro, tiene que estar bajo la lupa de la soberanía de Dios. Ustedes saben para qué sirve la lupa, ¿no? Para ver mejor, ¿no? Yo ya medio que estoy necesitando lupas en los ojos, hermanos. Entonces, cuando nosotros vemos a través de la lupa de Dios, vemos su palabra,
y todavía le ponemos la lupa de la soberanía de Dios, vemos todo bien claro. Gloria a Dios. No sé si me expliqué. Ustedes ven todo claro y dices, cuando uno ve todo bien claro y dice, ¿no? Por eso no me contesta Dios, porque está tratando conmigo. Pero cuando no ves claro, ignoras. Entonces ahí comienzas a sacar tus propias conclusiones por tu ignorancia. Dios no me ama, Dios no me escucha, y comienzas a hablar un montón de tonterías. Entonces, en la historia de Israel, hubo un tiempo bien terrible. Decían, vamos a ir a la casa del Señor, porque le vamos a pedir a Él, y Él nos va a dar lo que nosotros le pidamos. Y nosotros vamos a orar, porque este es el templo de Jehová, esto es la casa de Dios. Entonces dice que Dios le dice a Jeremías, ve y dile a todos esos, ustedes que dicen que esta es la casa de Dios, pero ustedes siguen robando, siguen matando, siguen adulterando, siguen mintiendo, y ustedes creen que no les va a pasar nada, pues diles que no los voy a oír, no los voy a oír, y voy a mandar juicio, y voy a tratar duramente con ellos. Y cuando Jeremías decía estas cosas, le miraban feo. Tal vez como muchos me miran a mí, pero él simplemente obedecía a Dios. ¿Por qué? Porque era un hombre de Dios. Y amaba a su pueblo, amaba al pueblo de Dios. Y después de darles toda esta advertencia porque los amaba, regresa otra vuelta con el Señor. Y el Señor nuevamente le manda y le dice, ahora ve y diles esto. Y va y otra vez les dice sus verdades a esos hermanitos hipócritas. Entonces como que Jeremías en algún momento quiere interceder a favor de ellos. Y miren lo que dice Jeremías capítulo 7 versículo 16. Y esto va a hacer caer muchas vendas de muchos de ustedes. Jeremías capítulo 7 versículo 16. Mira lo que dice el Señor. Así dice el Señor, Jeremías 7:16. Tú pues, o sea, se está refiriendo a Jeremías, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. O sea, ya le estaba, no te voy a escuchar, así que de en vano estás perdiendo tu tiempo. ¿Ah? ¿Por qué le dijo a Jeremías, no te oiré? ¿Saben por qué? Porque Dios había mandado a Jeremías para amonestarlos una vez, otra vez, 3 veces, 4 veces, y no hacían caso. Se han rebelado, se han burlado. No ores más por ellos. Como lo que Jesús nos enseñó, escúchame bien, no echéis las perlas a los cerdos, no sea que los pisoteen. ¿Qué significa eso? Hermanos, las perlas ahí es el evangelio, la palabra. Y esto habla de que tú vas a alguien y le hablas, pero siempre se burla, siempre se burla. Y tú estás ahí. No, Cristo es la verdad, hermano, arrepiéntete. O algún hermanito ahí medio, gloria a Dios, que es simpatizante. Y el otro, sí, tú cristianito, jejeje. Tu pastor, jejeje. Y empiezan a burlarse de ti. Tú eres el que levanta las manitos, burlándose. Y tú no te burles, no juegues con Dios, no juegues con tu cristianismo. Eso es, no eches las perlas a los puercos. Ya no les digas nada, ya déjalos. ¿Es bíblico o no? ¿Ah? ¿Es bíblico o no? Por esto, hermano, pero esto no va con el concepto del Dios de amor que nos acuñaron. Y muy mal. Anda nomás, anda. Escuchen, Dios es un Dios de amor, pero nunca va a ir en contra de la verdad que Él estableció.
nunca va a ir en contra de su palabra. ¿No es cierto? Gloria a Dios, nunca. Porque aquel que ya conociendo la Biblia, o aquel que no quiere escuchársela, hermano, ya, aunque ores, ya no te va a escuchar, porque Dios está viendo. Y no se van porque ellos decidieron irse, sino Dios los endureció para que no vengan más. Por eso ten cuidado, hermanos. Gloria a Dios. ¿Lo estás entendiendo o no? En Hechos capítulo 12, vayamos a Hechos capítulo 12, hay una historia y tiene de todo. Te ríes, lloras, te consuela. Resulta que a Pedro lo meten a la cárcel. ¿Por qué crees? Porque hizo una kermés y cobró mucho. Hizo sus tranzas. No fue por eso, hermanos. Fue por predicar la palabra de Dios y lo metieron a la cárcel. Hechos capítulo 12, versículo 5. Mira lo que dice el Señor. Te alabamos, Señor. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Imagínense a los apóstoles, discípulos, los cristianos orando, intercediendo. Gloria a Dios. No como ahora. Señor, fortalécelo a Pedro. Que sea tu voluntad, Señor. Aleluya. Versículo 6. Y cuando Herodes lo iba a sacar, ¿para qué lo iba a sacar? Para matarlo. Mira, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre los dos soldados, sujeto con cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Hermanos, ¿pueden ver la preocupación que Pedro tenía? ¿Ah? Pueden ver ahí afligido, ansioso, sin poder dormir. ¡Ay, voy a morir! ¿Le ven? ¿Ah? ¿Le ven así a Pedro? Como a muchos de ustedes, les pasa algo, no están pudiendo dormir. ¿Ahora qué va a hacer? ¡Ah! Yo también pasé por eso, yo también era así. Hasta que estudié esto, hermanos. ¿Ven ahí la preocupación de Pedro? ¿Ah? Por ninguna parte, ¿verdad? Él sabía, no es que desconoce, sabía que lo iban a matar al amanecer. Sabía que le iban a cortar la cabeza. Pero lo más importante, ¿saben qué? Él sabía que estaba en las manos de Dios. Estaba encadenado. Ahí estaban los soldados. Pero ahí se acuyucó, hermanos. A ver, hagan campo. Gloria a Dios. Y sacó su capa y se hizo una almadita, hermanos. Y por ahí uno era gordito. A ver, oye, en tu vasija me voy a acostar. Gloria a Dios. Y les digo ahí con permiso, a ver, por favor, no me hagan despertar hasta antes de las 6 de la mañana, porque a esas horas recién va a ser mi ejecución. Gloria a Dios. ¿Saben de qué habla eso, hermanos? ¿Saben de qué habla eso? De una total confianza en Dios y su soberanía. Si llegó mi hora, está bien. Gloria a Dios. Morir es ganancia. Yo creo que hasta estaba roncando ahí Pedro. Ni a los soldados les dejó dormir. Gloria a Dios. Versículo 7. Y aquí se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocó a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión, como diciendo: estoy soñando. Versículo 10. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. O sea, el ángel lo sacó y luego desapareció. Versículo 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. O sea, esperaban matarlo, ¿no? Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan,
el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Y cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y vean la respuesta de ellos. Y ellos le dijeron: estás loca. Uy, hermanos, yo no sé si ellos realmente estaban creyendo lo que estaban orando, hermanos. Y la respuesta lo confirma. No creyeron, hermanos. A Pablo le metieron a la cárcel varias veces. Y fue a la cárcel donde escribió las epístolas pastorales. Ahí escribió la epístola a los filipenses, que se conoce como la epístola del gozo. Porque ahí es donde repite: gozaos en el Señor, regocijaos. Y él estaba en la cárcel. Yo les aseguro que la iglesia hacía oración sin cesar por Pablo para que saliera de la cárcel. Pero ¿por qué Dios no permitió que lo soltaran? ¿Por qué Dios lo metió allí? Porque saben que Dios lo metió allí, ¿sí o no? ¿Saben para qué? Para que estuviera totalmente tranquilo y escribiera las epístolas que tenemos hoy en la Biblia. Pero ¿qué hacemos nosotros al no conocer la soberanía? Al no conocer la voluntad de Dios. ¿Qué hacemos? Gloria a Dios. Porque Él tiene propósitos soberanos. Y hace muchas cosas que van, gloria a Dios, que van de acuerdo a su voluntad. Pero cuando no salen las cosas como nosotros queremos, ¿qué pasa? Nos frustramos y nos desanimamos. Y decimos: ay, Señor, ¿para qué a mí? ¿Para qué a mí? Es la clásica, ¿no? Yo también lo dije alguna vez, hermano. Muchas veces en mi vida pasada. Entonces dice que le dijeron lo mismo a esta muchacha: estás loca. ¿Qué más dice? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. O sea, su ángel de la guarda. Porque la Biblia dice que su ángel está cuidándonos de día y de noche. El ángel de Jehová acampa alrededor de todos los que le temen. Y los judíos, sabían que hay ángeles designados por Dios que nos cuidan, aunque no los vemos. Versículo 16. Mas Pedro persistía en llamar, hermano. No le querían abrir, hermano. Nada, hermanos. Y cuando le abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Y dijeron: la oración tiene poder. No. Hermano, la oración no tiene poder. ¿Qué, pastor? Se han desviado, se han descarrilado, pastor. No. El poder lo tiene Dios, no la oración. Hermano, si la oración tuviera poder, sería infalible. Sí, Dios siempre respondería. ¿Sí o no? Yo sé que estoy tumbando muchas cosas que ustedes han ido acumulando, acuñando en su corazón a través de su cristianismo, que no van de acuerdo con la palabra de Dios. La oración, hermanos, no tiene poder. El poder es del que lo responde. Ahí atrás están muy habladoras. La hermana Norma, ¿qué está pasando, hermana Norma? Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la oración no tiene poder. Gloria a Dios. Porque si la oración tuviera poder, entonces ¿por qué a Pablo, cuando oró, Señor, quítame este aguijón? Y oró, dice 3 veces. Si es poderosa la oración, ¿por qué no le quitó Dios ese aguijón? Entonces, ¿quién es el que tiene poder? ¿La oración o Dios que responde la oración? Hay que ubicar las cosas, ¿sí o no? Porque a veces no sabemos lo que pedimos. ¿Tiene poder la oración? No. Pero muchos cristianos creen que las promesas de Dios son como un cheque en blanco, que ustedes los llenan con sus peticiones y hacen su lista de peticiones. Gloria a Dios. Ya. Falso.
Las promesas de Dios no son un cheque en blanco, como algunos enseñan por ahí. Gloria a Dios. Y tú le pones la cantidad que tú quieres y vas al banco y lo cambias. No, no, no. Así no son las promesas de Dios. Escúchenme bien. Aprendan esto. Todas las promesas de Dios son condicionadas. ¿Qué? Sí, todas. ¿Qué dice la Biblia? Si oyereis atentamente a la voz de Jehová tu Dios, a la voz, a su palabra. Si permanecéis en mí y mi palabra en vosotros. Hermanos, todas las promesas de Dios están condicionadas. Entonces esos pastores mentirosos que enseñan que las promesas de Dios son como un cheque en blanco, están engañando a mucha gente. No son un cheque en blanco, hermanos. Un hermano de otra ciudad me contó esto. Gloria a Dios. Y dice que le contrataron en una nueva empresa que se iba a inaugurar, porque él hace gigantografías. Resulta que el dueño de esta empresa, entre comillas, también era cristiano. Y se identificaron. Hermano, sí, hermano, gloria a Dios, aleluya, y a su nombre, gloria. Hicieron, hermano, su servicio de alabanza. Y dice que este hermano, susodicho hermano, le dice: esto me lo vas a hacer así, y esto me lo vas a resaltar color oro. Y él le dice: no, no, te lo voy a poner dorado, se va a ver mejor. No, no, quiero que se vea como si fuera oro. Pero esto te va a costar un poquito más caro, hermano. No, no importa, tú ponlo. Y dice que lo puso y de verdad parecía oro, hermanos. Es que mi pastor, dijo ese susodicho hermano, nos ha enseñado que el oro atrae el oro. Uy. En primer lugar, eso no era oro. Ya con eso ya se podía debatir, ¿no? Y dice que le dijo: no, tienes que terminar esto hoy. No me importa, aunque te desveles, tienes que acabármelo hoy, porque mañana es la inauguración. Y va a venir el pastor a ungir con aceite, y va a venir a hacer sus brujerías, no, perdón, digo sus prácticas. Gloria a Dios. Así que quiero que todo esté bien terminado. Y el hermano dice: sí, ¿cómo no? Y tenía su ayudante, este hermano, que iba a la misma iglesia del dueño de ese local. Gloria a Dios. Y cuando se vieron, se saludaron y no sé qué. Pero dice que en ese local, donde estaban por inaugurar, dice que había un cuartito atrás, al fondo. Y dice que estaba llenas de licor, de bebida, de singanis, zones, todo. Y dice que el hermano dijo: ah, caray, ¿qué es esto? Y dice que a su ayudante, gloria a Dios, lo invitan para que venga, porque era de su iglesia. Y dice que al día siguiente su ayudante le contó todo a su jefe, al hermano. Y dice cómo el pastor dijo: yo invoco la prosperidad en este lugar. Y gritaba y echaba aceite aquí, allá y más allá, y no sé qué cosas más hacía ese pastor. Pero dice que cuando terminó todo eso, el susodicho pastor se fue y empezó el fiestón, hermanos. Y todos los susodichos hermanitos terminaron borrachos, tan borrachos que no se podían ni levantar. Pero gloria a Dios. Pregunta: ¿ustedes creen que Dios va a bendecir eso? ¿Saben qué es eso, hermanos? Pura brujería. Piensan que porque hacen unos conjuros o porque dicen ciertas cosas bonitas y declaran y decreten y dicen y confiesan y quién sabe cuánto, pero sus vidas son un desastre. ¿Ustedes creen que Dios va a obrar ahí? ¿Ah? Muchos creen que las promesas de Dios son como un cheque en blanco. Otros creen que Dios está obligado a responder lo que ellos confiesan, lo que ellos han visualizado, lo que ellos han decretado. Y viene ahí automáticamente. Eso es falso. Falso. Otros creen que Dios está obligado a responder sus oraciones y que Dios les debe dar lo que ellos desean. Eso es falso, hermanos.
¿Ustedes creen que es así? ¿Que Él está obligado a dar lo que ustedes quieren? ¿Y que por eso vino a morir en la cruz? Hermanos, si ustedes creen así, ustedes son los soberanos y no Dios. ¿Por qué? Porque las cosas se van a hacer como ustedes quieren. ¿Sí o no? No como Dios quiere que se haga. Gloria a Dios. O sea, como nosotros le decimos que el Señor haz esto y tengo que hacer esto y aquello. Y tratamos de ponernos en su lugar. Por eso tal vez muchos de ustedes están equivocándose hasta en lo que están estudiando. ¿Sabes por qué? Porque nunca le preguntaron a Dios si es su voluntad. Y van a seguir dando, se van a casar con la mujer, con el hombre que no es para ustedes. ¿Por qué? Porque no aceptan la voluntad de Dios, no quieren orar. Aleluyas. Entonces, si nosotros creemos que Dios debe hacer todo lo que nosotros decimos, y algunos osados hasta le cuentan a Dios, ¿no? A la 1, a las 2, ahora, más. Yo me imagino ahí a Dios, ¿no? Y al Espíritu Santo. ¿Qué más, hijo? ¿Qué más? A ver. Puras aberraciones se están dando dentro del cristianismo de hoy, hermanos. ¿Saben por qué es todo esto? Porque ignoramos la soberanía de Dios. Él sigue dictando las reglas, hermanos. Solo quiero recordarles eso. Él sabrá si les responde o no su oración. Amén. Alguno dirá: pastor, pero yo he leído la Biblia y en el Salmo 37:4 dice así. A ver, vamos a ver qué dice ese salmo. Porque hay muchos osados, hermanos. Y mire lo que dice, pastor: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ahora, ¿qué es deleitarse? Yo les aseguro que la mayoría aquí piensa que deleitarse es esto. Tú puedes andar con doble vida, tú puedes hacer lo que se te da tu gana, pero mañana es domingo. Y yo quiero que mi negocio prospere. Entonces yo voy a ir a la casa del Señor y me voy a deleitar. Y llegas aquí y comienzas a deleitarte, a bailar, gloria a Dios, aleluya. Y tú dices: yo me deleito en el Señor. Ahora Él va a conceder las peticiones de mi corazón. ¿Verdad que la mayoría piensa que deleitarse es eso? ¿Será eso? Los voy a desengañar, hermanos. La palabra deleitarse es una palabra hebrea, anak, que significa ser maleable. Ahora, ¿qué es ser maleable? ¿Qué es la maleabilidad? Hermanos, la maleabilidad es una cualidad que tienen algunos metales, no todos, como el oro, la plata, el bronce, el cobre. Es la docilidad para ser manejado. Es la facilidad que tiene el joyero para trabajar el oro y hacer lo que quiera con el oro. Y la Biblia habla de oro comparándola con nuestra fe, purificándola. Y tiene más valor que el oro, dice la Biblia. Entonces, ¿qué se entiende por deleitarse? Alguien que es moldeable, maleable, y se moldea a la voluntad de Dios. Voy a parafrasear: moldéate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Eso es deleitarse en el Señor. Porque nosotros estamos en la presencia del Señor. Y te dice: ¿vas a hacer esto? Y tú le dices: sí, Señor, lo voy a hacer. Entonces, te estás deleitando, te estás moldeando en el Señor. Si ustedes quieren que las peticiones de su corazón sean escuchadas, hermanos, tienen que ser maleables, porque esto es un requisito. Porque si no, aquellos que no entienden esto se decepcionan porque no conocen la soberanía de Dios. Porque si tú eres maleable, si no te responde, como eres maleable, le das gracias a Dios. Y si tarda,
y no te responde, le dices gracias, Señor. Pero si te responde, porque está en la voluntad de Dios, le dices gracias, Señor. Que sea tu voluntad y no la mía. Qué diferente. Porque tus peticiones van con la mano, van agarrados de la voluntad de Dios. ¿Lo estás entendiendo o no? Cuando uno, hermano, hace peticiones conforme a la voluntad, hermano, no se trata de dinero. En la Biblia no vas a encontrar registro. Ahí a Pedro, Señor, tienes que proveer esto. No, hermanos. Esas peticiones, no sé de dónde se las habrán sacado esos hombres. Todas las peticiones de ese hombre estaban de acuerdo. Señor, alíñame, quiero conocer tu voluntad. ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Lo estás entendiendo? Gloria a Dios, aleluya. Para que me entiendas mejor, para aclarar más este punto, Santiago capítulo 5, porque este es el texto que muchos usan, porque no leen la Biblia. Por eso, hermano, no te creas cualquier cosa que te escuchas en una radio, entre comillas, cristiana, porque usan este texto. Santiago capítulo 5, versículo 13. Ya estamos acabando. Y este es su texto favorito. Sí. Santiago capítulo 5, 13. ¿Qué dice el Señor? ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Ahora, aquí los ancianos son los pastores. En eso sí, hermanos, los únicos que pueden ungir con aceite son los pastores. En eso sí, la Biblia es clara. No hay. No es que la hermanita, a ver, pastor, dame un aceitito y yo, no. No, eso también es antibíblico, porque he visto, pastor, dame un poco de aceite. No. Aquí la Biblia es clara. En eso sí, el único que puede ungir con aceite es el pastor. Gloria a Dios. ¿Está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, a los pastores de la iglesia, y oren por él ungiéndole con aceite, en el nombre del Señor. Y la oración de fe, o sea, de confianza en Dios, salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará si hubiese cometido pecados. Y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Hermano, yo quiero que noten varias razones por las cuales puede venir una enfermedad. La primera, prueba de fe. Dios está probando tu fe. También puede ser por desobediencia. Y también puede ser por causa del pecado. Y si es por pecado, ¿qué dice? Que te serán perdonados. Versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y la oración eficaz del justo puede mucho. Ahora, ¿cuál es la oración eficaz? La que está de acuerdo a su voluntad. Pero enseguida habla de Elías. Versículo 17. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras. Lloró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró. Y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Gloria a Dios. Hermanos, bendito sea el nombre del Señor Jesús. Si nosotros, hermanos, no escudriñamos este texto, usan el 17 y el 18. Sería como nosotros, tenía tentaciones, tenía pasiones, pero él oró fervientemente y no llovió. Hermanos, tenemos que ir al contexto, al estudio. ¿Dónde está esta historia? Lastimosamente, hermanos, ellos no han leído que dice, gloria a Dios. Y esto está en Primera de Reyes, capítulo 17, 18 y 19. No lo vamos a leer porque es largo, pero ellos no toman en cuenta esto. Gloria a Dios. Porque en ahí dice, mas todo esto que Elías hizo fue por mandato de Jehová. Porque Elías era maleable. ¿Entienden?
Elías eso no hizo porque se le ocurrió y se le sacó de la manga. Por eso, hermanos, cuando tú vas a escudriñar un versículo, tienes que entender. Y cuando hay una referencia del Antiguo Testamento, tú tienes que buscar para entender. Entonces dice que Dios le dijo a Elías: ve y dile a Acaz que si no se arrepiente, yo detengo la lluvia. Y fue por mandato de Dios lo que hizo. Él no se lo sacó, no fue de su voluntad, no fue porque oró fervientemente, no fue por decisión suya. Esa es la oración eficaz, que haces lo que Dios te dice y ahí te alineas a la voluntad de Dios. ¿Lo entendieron o no? Para cerrar con broche de oro, ahí a la vueltita. Santiago capítulo 4 versículo 1. Por eso, hermano, cuando estudias la Biblia, hermano, necesitas comprarte material. Porque si oras por orar, perdón, si lees por leer la Biblia, hermano, puedes sacar malas interpretaciones de la palabra de Dios. Santiago capítulo 4, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones? Y aquí pasiones significa, o sea, los sentidos carnales, los deseos de la carne, de la vista, de la mente, del corazón, del cuerpo, las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Y aquí codiciáis significa desear intensamente, ¿qué? Las cosas materiales. Gloria a Dios. Y como no lo obtienen, hermano, combaten y luchan. O sea, ¿te das cuenta que aquí no puedes lograr lo que tú quieres? Pero estás peleándote ahí. ¿Por qué yo quiero esto? Yo quiero esto, yo quiero esto. Pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Ahora, mira, versículo 3. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. O sea, no obtienen lo que quieres. O sea, no puedes obtener lo que tú quieres a través de la oración. Pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque estás pidiendo mal para gastar en tus deleites, en tus cosas malas. Y aquí gastar en vuestros deleites significa para malgastar, desperdiciar en nuestros deseos puramente terrenales, puramente humanos, puros deseos materiales. Y hasta que venga Cristo, yo atacaré, hermanos, esas doctrinas, porque son falsas, hermanos, no son conforme a la piedad. Esa doctrina de la prosperidad ha infundido en los creyentes solamente el deseo de obtener más de las cosas terrenales. Pero yo, hermanos, voy a predicar en contra de estas falsas doctrinas hasta que Cristo venga. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué es la doctrina conforme a la piedad? Es todo aquello que te lleve en pos de Dios. Pero estos susodichos pastores de la prosperidad te hacen poner los ojos solo en lo terrenal, para que satisfagas tus deseos carnales. Hermanos, la oración es una actitud más que un acto. Es una dependencia total de Dios y entender la soberanía de Dios. Hermano, y la docilidad que tú tengas para aceptar su voluntad, hermano, esa es la verdadera oración. Termino con este pasaje de la Biblia. Jesús estaba con sus discípulos y le dicen: Señor, enséñanos a orar. Y Jesús les dice: ustedes cuando oren, no sean como los paganos que no conocen a Dios, que usan vanas repeticiones como si fuera una fórmula mágica. Y ahí no, esos pastores, repite 5 veces la oración de Jabes, repite 5 veces el Salmo 91. Mira, y luego haz esto, y luego lo otro, y le echas aceitito. Hermano, pura brujería. Eso no está en la Biblia.
No dice eso Jesús. Más bien Jesús dice, piensan que por su palabrería van a ser escuchados. Vanas repeticiones. Es como cuando ustedes eran, antes de ser cristianos, ¿se acuerdan? Padre nuestro que estás en lo santificado y bla, 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 bla. ¿Cuál padre, hermanos? ¿Cuál padre? Ni lo conocías, ni su hijo eras. ¿Cuál padre? Ni siquiera sabías lo que decías, porque repetías y repetías y repetías. Repetías por repetir, ¿sí o no? Como en todos los santos. ¿Se acuerdan o no? Vamos a orar y una lista, hermanos. 100 Padre Nuestro, 100 Ave Marías. Repites por repetir. Y el borracho. ¿Tú crees que Dios les escucha? Por eso Jesús dijo, ustedes digan, Padre Nuestro que estás en los cielos. ¿Por qué? Porque Él no es terrenal, está en los cielos. Santificado sea tu nombre, o sea, glorificado, exaltado. Por eso glorificamos, exaltamos el nombre del Señor. Venga a nosotros tu reino. O sea, tus leyes que nos gobiernen, que gobiernen nuestro corazón. Danos hoy nuestro pan de cada día. Hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, también aquí en la tierra. Wow, hermanos. Ustedes oren así. Háganse tu voluntad. Ahora, te hago una pregunta. ¿Quiénes van a hacer su voluntad aquí en la tierra? ¿Quiénes? Pero si nos creemos diositos, decretando y confesando, hermanos, no. Él sigue siendo soberano. Aún sobre lo que nosotros oramos. Él puede responder nuestra oración, ¿sí o no? Sí, pero cuando Él quiera. También pueda que no quieras responderla. ¿Por qué? Porque no es su voluntad. O puedes respondernos de la manera que Él quiera. Pero nosotros vamos a hacer su voluntad. ¿Por qué? Porque conocemos un poco más la soberanía de Dios en la oración. Somos Casa de Oración en Oruro, Bolivia. Síguenos en Facebook como Casa de Oración y suscríbete al canal y dale like y nos ayudarás muchísimo para seguir adelante con la obra de Dios. Estamos ubicados en la zona norte de Oruro. A continuación te dejo la dirección y que Dios te bendiga. Somos